El Ministerio Vida Eterna presentan a esta hora el mensaje de la Palabra de Dios. Hay comunión, contigo quiero hablar. Bienvenido a su programa Vida Eterna. Qué bueno que nos puedas acompañar de nuevo en tu programa. Hermana Yadira, bendiciones y gracias por atender el llamado de Dios y estar aquí con nosotros. Que Dios les bendiga. Es una gran bendición estar de nuevo compartiendo la palabra de Dios con ustedes en su programa Vida Eterna. Gracias, hermana Yadira. Hoy queremos hablarles acerca de la espada de dos filos, la famosa espada que nos dicen, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Esa famosa espada que es la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia funciona verdaderamente como una espada de dos filos, en su capacidad de cortar hasta lo más profundo del corazón y el alma de cualquier persona, ¿verdad? La palabra de Dios penetra a través de todas las capas de impureza y llegar a los verdaderos temas centrales de nuestra vida, ¿verdad? Quiero leerle lo que dice Hebreos 4:12. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De acuerdo con esta concepción, podemos ver que la Biblia realmente tiene dos bordes, ¿verdad? La condenación y la restauración. Estos dos bordes representan la belleza y maravilla del Evangelio de Jesucristo. Déjame explicarte. En primer lugar, la Biblia nos condena. Ahora, esto puede sonarte bastante sombrío, pero es una parte crítica de tu viaje hacia el gozo de la relación completa con Dios, ¿verdad? Antes de que puedas conectarte verdaderamente con Dios en un nivel íntimo y poder disfrutar de su presencia en tu vida cada día, en tu corazón. Cuando leemos la palabra de Dios, obtenemos un cuadro claro de cuán malos somos a la luz de la santidad que tiene Dios, ¿verdad? Tenemos que conseguirlo. Debemos tener una imagen precisa de nuestro propio estado de ánimo. Y una vez que entendemos nuestra necesidad de un Salvador y su perdón, entonces podemos empezar a experimentar su restauración. Cuando confesamos nuestros pecados a Él, Él nos perdona y nos redime. Podemos leer en 1 de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. He oído decir que debemos estar perdidos antes de que nos encuentren, y así es. En otras palabras, no te volverás a tu Salvador hasta que te des cuenta de tu necesidad de hacerlo. No confesamos los pecados hasta que Él nos muestre la verdadera oscuridad de nuestro corazón. Qué tremendo, hermana. Y por eso dice la palabra que penetra el corazón, a las profundidades de nuestro corazón. Entonces la palabra de Dios actúa como un espejo al darnos una imagen precisa de quiénes somos realmente, porque la única forma de saber cómo está nuestro ser interior y la necesidad de Dios que existe es cuando la palabra de Dios como un espejo nos hace reflejar, ¿verdad? Entonces podemos leer esto en Santiago 1:22 al 25, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Nosotros generalmente nos justificamos engañándonos, creyendo que estamos bien, siempre decimos, no, yo no estoy tan mal como otros, pero cuando la palabra se refleja como un espejo, nos vemos realmente como Dios nos ve y como está la condición de nuestro corazón. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero la palabra te mantiene y te ve y nos hace ver también cómo somos realmente. En el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Es feliz, es realizado, tiene el contentamiento, tiene el gozo permanente, ¿verdad? El Señor es fiel. Una vez que vemos esa imagen, Dios puede empezar a cambiarnos en lo que realmente debemos ser. Así que escudriña en su palabra para experimentar tanto la realidad aleccionadora de tu propia condición como el perdón sanador que necesitas para caminar con Dios. No podemos caminar con Dios si estamos en esa condición. El Señor tiene que transformar nuestra vida. Claro, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el significado de la espada de dos filos mencionadas en Hebreos 4:12? Si empiezas a buscar, descubrirás que esta frase con respecto a una espada de doble filo aparece en todo el Nuevo Testamento. Así que tiene un significado muy importante, ¿verdad? Cuando el apóstol Juan recibió su visión por parte de Jesús en la isla de Patmos, dijo lo siguiente, voy a leerle lo que dice Apocalipsis, lo que dice, vamos a ir a Apocalipsis 1:16. Vea qué tremendo lo que dice la palabra de Dios. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía, oiga, una espada aguda de 2 filos. Qué tremendo, ¿ah? Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En todo su poder y grandeza el Señor, siempre de su boca sale la palabra de Dios, que es esa espada. ¿Qué es esa espada? Note que esta espada de doble filo salió de la boca de Jesús. Así es. Pregunto, ¿por qué tendría Jesús una espada en su boca? Y también nos podemos hacer también esta otra pregunta. ¿No debería haber estado la espada en su mano? Sí. ¿Verdad? Suena ilógico, una espada que esté en la boca. Ya vamos a saber por qué. La frase de 2 filos está tomada de la palabra griega distomos y es sin duda una de las palabras más extrañas en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan extraño? Porque es es un compuesto de la palabra di, que significa 2 en griego, y la palabra estomos, que es la palabra griega para la boca de uno. Así que cuando estas 2 palabras se combinan en una distomos, describen algo que tiene 2 bocas. Puede ser que no estés de acuerdo en que esto parece un poco extraño. Bueno, pero ahorita lo vamos a entender mejor. Así es. Entonces, ¿por qué la Biblia se refiere a la palabra de Dios repetidamente como una espada de doble? La palabra de Dios es como una espada que tiene 2 filos, que hace daño a un agresor cortándolo por ambos lados.
En Efesios 6:17 podemos ver, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como se ha señalado, el término palabra proviene de la palabra griega rema, que describe algo que se habla claramente, vívidamente, en términos inconfundibles y en un lenguaje innegable. En el Nuevo Testamento, la palabra rema lleva la idea de una palabra vivificada, Que tiene vida. una palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios. He aquí un ejemplo de un rema o una palabra vivificada. Estás orando acerca de una situación y de repente un versículo bíblico se eleva dentro de su corazón. En ese momento está consciente de que Dios le ha recibido, le ha dado un versículo para que se pare y reclame por su situación. Ha recibido una palabra que salió directamente de la boca de Dios. Fue tan aguda que atravesó tus preguntas, tu intelecto y tu lógica natural y se alojó en lo profundo del corazón. Qué tremenda que es la palabra. Hemos tenido esa experiencia. Cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos orando, se nos viene algo al corazón. Exacto, específicamente. Y uno dice, lo que estaba pensando, lo que estaba necesitando, lo que estaba pidiendo. Esa es la palabra vivificada. Después de que meditaste en el rema o esa palabra vivificada de Dios, de repente comenzó a liberar su poder dentro de ti. Pronto no pudiste contenerlo más. Todo dentro de ti quería declarar lo que Dios había dicho. Y es cierto, cuando tenemos una experiencia así, queremos contarlo y lo contamos, lo testificamos y le decimos a las personas la forma en que Dios nos habló. Queremos decirlo, queremos soltarlo con nuestra boca y cuando lo hacemos, esas poderosas palabras fueron enviadas como una poderosa espada para hacer retroceder las fuerzas del infierno que se habían reunido contra ti y contra mí, contra nuestra familia, contra nuestro negocio, contra nuestro ministerio, contra tus finanzas o tu relación o tu cuerpo. Palabra específica de Dios. Primero, esa palabra salió de la boca de Dios. Luego, salió de tu boca o de mi boca, ¿verdad? Cuando sale de nuestra boca, se convierte en una espada afilada de dos filos, o literalmente de dos bocas. Un filo de esta espada entró en existencia cuando la palabra inicialmente procedió de la boca de Dios. El segundo filo de esta espada fue añadida cuando la palabra de Dios salió de tu boca y de mi boca. Ahí es donde tiene el poder. La palabra de Dios permanece como una espada de una hoja cuando sale de la boca de Dios y cae en nuestro corazón, pero nunca es liberada de tu propia boca por la fe. Esa palabra sobrenatural simplemente yace dormida en tu corazón, nunca convirtiéndose en la espada de dos filos que Dios diseñó para que fuera. Qué tremendo, ¿verdad? Si permanecemos con la boca cerrada, si guardamos eso en nuestro interior, no decimos, no proclamamos, no declaramos esa palabra específica, pues se queda sin poder. No va a hacer lo que Dios quiere que se haga. Pero algo sucede en el reino del espíritu, en lo espiritual, cuando finalmente te levantas y empiezas a hablar esa palabra que Dios te dio. En el momento en que sale de tu boca, se añade un segundo filo a esa hoja. Nadie es más poderoso, es más poderoso que una palabra que viene, número uno, primero de la boca de Dios, que es un filo, y luego de tu boca, que es el segundo filo. Tú y Dios han llegado a un acuerdo. Y ese acuerdo libera ese poderoso poder en la situación,
para lo cual necesitamos enviar esa palabra. Así que comiencen a tomar voluntariamente la palabra en su espíritu, meditándola y dándole un lugar de máxima prioridad en tu vida. Así es como se da el primer paso necesario para dar a la palabra ese segundo filo, porque somos nosotros la que tenemos que afilarla, esa espada, dándole, declarándola. Cuando la declaramos, estamos dándole el doble filo a esa espada en nuestra vida. Entonces, cuando te enfrentes a un reto del reino demoníaco, porque la tenemos que utilizar para eso. Claro, es un arma. Es un arma. El Espíritu Santo será capaz de alcanzar el reservorio, o sea, lo que tienes reservado de la palabra de Dios que tú has almacenado en tu interior, en tu corazón, y poderlo sacar y sacar la escritura exacta y necesaria para ese momento específico que tú necesitas enviar esa palabra. A medida que esa palabra acelerada de rema de Dios comienza a llenar, número uno, primero tu corazón, luego tu mente, y luego sale con ese poder de tu boca, se convierte en esa espada de dos bocas. La número uno dijimos que era la de Dios y la segunda es la de nosotros, descritas en las escrituras. Ahí es cuando los demonios, vea, amigo, hermano, que nos ves, empiezan a temblar de miedo y huyen. La palabra de Dios penetra como una espada hasta el fondo del corazón de una persona. El énfasis en este pasaje está en el hecho de que una espada de dos filos es afilada. Vea qué tremendo. En comparación, la palabra de Dios es aún más aguda porque puede dividir o hacer una distinción entre cosas que generalmente pensamos que están estrechamente relacionadas o son indistinguibles. Por ejemplo, pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? También, ¿cuál es la diferencia entre los pensamientos de una persona y su intención? La palabra de Dios es capaz de penetrar hasta el corazón de una persona y causar cualquier cambio. Y a diferencia de una espada física, no deja ninguna cicatriz externa. Por eso encuentras a los que escuchan el mensaje de Pedro respondiendo cuando oyeron esto, fueron cortados de corazón. Eso lo puedes leer ahí en Hechos 2:37. Otra cosa a recordar es que una espada de dos filos es considerada un arma peligrosa por sus dos filos que tiene. Si se maneja incorrectamente, puede cortar hasta el mismo portador, hasta el mismo que la tiene, con la misma facilidad con la que puede cortar a otra persona. Cuando la Biblia se usa como arma para señalar los defectos de otra persona, la persona que usa esa espada o esa palabra para dañar a otro, a menudo se encuentra condenada por la misma palabra. Dice la palabra de Dios que hay que ver, que estamos viendo la paja que tiene nuestro hermano en el ojo, pero no vemos esa viga enorme que nos está cegando a nosotros utilizando la palabra de Dios para tratar de hacerle daño a otra persona jamás. Y algo que físicamente es imposible. ¿Cómo podríamos ver nosotros algo que tiene el ojo del hermano si tenemos algo pesado, algo fuerte en el nuestro? Aquí en este versículo dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice en este versículo, cuando recibieron aquella palabra de Pedro,
Y dice que ellos se compungieron de corazón. Compungir es una pena profunda, una pena que produce, 2:37, una pena profunda que produce el arrepentimiento. No es un remordimiento, no es un dolor sencillo, sino algo profundo causado por la espada de doble filo, ¿verdad? Y llevó al arrepentimiento a estas personas. Entonces, las palabras de nuestra boca son como un arma. En Apocalipsis, la espada de dos filos es una metáfora. Estas palabras suelen transmitir que la boca del Hijo del Hombre contienen un gran poder, como lo tiene un arma que posee doble filo. Imagínense qué peligroso es tener un arma de doble filo. Tan peligrosa, pero para bien, para transformación, es la palabra de Dios. La Biblia contiene pasajes que muestran que nuestra boca puede ser un arma mortal. En algunos pasajes simplemente muestra que las palabras matan. En otros pasajes habla de que es como fuego y a veces es el aliento. Se puede ver que la Escritura dice, y miré, y he aquí que el viento hacía salir del corazón de los mares como en forma de hombre. Y miré, y he aquí, este hombre voló por las nubes del cielo, y donde quiera que volvía su rostro para observar todo lo que veía, temblaba. Y con la voz que salía de su boca, todos los que oían su voz se desvanecían. ¡Qué impacto, qué impacto! Como se derrite la cera cuando siente el fuego. El poder de la lengua, lo que revela sobre su corazón. Podemos leer Santiago, dice Santiago 3 del 1 al 8, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice al que se nos ha dado mucho se nos demanda. Y cuidadito, ¿verdad? Porque a veces estamos solo viendo y condenando a las personas y nos estamos atrayendo para nosotros nuestra propia condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero ¿quién hay perfecto? Nadie hay perfecto en esta tierra. Y dice, he aquí vosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Podemos ver a las personas que adiestran y amaestran los animales, como con un freno o algo, todo el cuerpo se mueve hacia donde ellos quieren, ¿verdad? Entonces dice, mirad también los mares, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, las naves, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y podemos ver esto, ¿verdad? En el caso de la murmuración, del chisme, que muchas veces lo hacemos como muy natural. No, es que es para orar. Es que estoy diciendo esto para... La intención del corazón, como dice la palabra de Dios discierne la intención y los pensamientos de nuestro corazón. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, inflamada, encendida por el mismo infierno. Cuidemos nuestra lengua, porque tan chiquitica que es ante todo el cuerpo, pero tiene un poder. Dice la palabra que en nuestra lengua hay poder de vida y en poder de muerte, porque dice, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Qué tremendo, ¿ah? Cómo nos compara con los caballos, se le pone refreno, ¿verdad? Cómo nos compara con las bestias del mar.
sea, Es que- fuerte, ¿verdad? es muy fuerte, Es amigo. fuerte. Usted no está viendo el poder, en la lengua hay un poder de vida o de muerte, Sí, como lo decías, hermana, en la palabra de Dios. Exactamente. Hay que Dice- tener mucho cuidado. Sí, dice el Hijo del Hombre en esta representación tiene un inmenso poder, como en Daniel, viene con las nubes del cielo, dice la palabra. Bueno, es un evento que estamos esperando, ¿verdad? La venida del Señor. Y por eso estamos predicando esta palabra, lo de la lengua, lo de la espada de doble filo, porque pronto está su venida. Pero ¿estamos preparados? Estamos con ese reservorio en la palabra, estamos siendo hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Bueno, que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón y la misma palabra como un espejo nos refleje el estado en que nos encontramos. Solo su mirada hace temblar las cosas, el sonido de su voz hace derretir las cosas como si respirara fuego. Aunque no es una espada, su simbología es la misma. Este ser celestial que se presenta en las nubes es muy poderoso para destruir solamente con su voz. Y el profeta Isaías escribe palabras similares en Isaías 11, 3, 4. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, no arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, con esa autoridad de su boca. Cuando aquí habla de la vara es la autoridad de Dios, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esta descripción tiene un efecto el cual es intencional, y es que la boca del Hijo del Hombre representa una espada y su voz es capaz de derretir todas las cosas. Además, golpea la tierra con la vara de su boca. La idea general aquí es que este ser celestial descrito por Juan en el versículo 16 está lleno de poder, como se evidencia en él, sosteniendo las 7 estrellas y una potente espada precediendo de él, presumiblemente para asegurar la seguridad de las 7 iglesias. Un detalle muy importante, pero adicional, es que la espada sale de su boca. Importante, ¿verdad? Si reflexionamos un poco sobre este tema, nos va a sorprender este pequeño, pero extremadamente significativo detalle. Las espadas siempre son sostenidas por las manos de los luchadores, ¿verdad? Para ser precisos, la espada siempre se sostiene en la mano más fuerte de uno, ¿verdad? Normalmente es en la mano derecha si somos derechos, y si somos zurdos, pues donde tengamos más fuerza, ¿verdad? Lo que significa que vamos a tener un control absoluto sobre la espada. El punto en este texto no es que las manos del Hijo del Hombre estén llenas, sino que la espada poderosa es considerada la palabra de Dios. El escritor de la epístola de Hebreos, quien probablemente escribió antes de que se compusiera el Apocalipsis, lo expresa de esta manera en Hebreos 4:12. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Hebreos 4:12. Parece haber una pequeña duda de que el libro del Apocalipsis fue compuesto de la persecución de los primeros seguidores de Cristo por el gobierno romano. Apocalipsis fue un mensaje correcto en el momento más adecuado, igual que lo estamos pasando ahora. Este mensaje es brillante para un futuro, para este futuro que estamos nosotros, que es esperanzador en medios difíciles como estamos atravesando ahora con esta
con esta pandemia del COVID, cuando el destino de las congregaciones adoradoras de Jesús, tanto recién plantadas entre no judíos como las que sean entre los mismos judíos, no estaba del todo claro. A Juan se le muestra lo que debe suceder pronto, y eso es ahora para nosotros. Así es. Ujú. Porque, ¿por qué es la palabra de Dios comparada con un arma de doble filo? La Biblia compara la palabra de Dios con una espada de doble filo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la palabra es comparada con esta arma cortante? ¿Qué nos dice el Señor con respecto a esta espada que Él mismo nos proveyó? Cuando el soldado romano se colocaba la armadura, tomaba en su mano izquierda el escudo y en la mano derecha la espada de doble filo. Y es en este ámbito que Pablo habla de la espada del Espíritu. Es evidente que es una imagen espiritual, pues la palabra de Dios no es nuestra espada, sino del Espíritu, del Espíritu. Y como tal es empuñada por el Espíritu Santo, pues es la única manera que sea eficaz. Entonces, cada vez que utilizo la palabra de Dios, debo asegurarme que está en manos del Espíritu Santo y no en mis propias manos. Es tremendo. Si no hacemos lo que nosotros queramos. Exactamente, tergiversamos la palabra, la acomodamos a nuestra propia conveniencia o la usamos como un arma incorrecta. Si existe algo que el enemigo sabe es que la palabra de Dios es eficaz cuando se encuentra en manos del Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces hace que el creyente la maneje como le parezca, a fin de que pierda la eficacia. Y en vez de acercar a las personas a Dios, lo que hace es apartarlas, totalmente lo contrario del propósito de Dios, por el mal uso que se le da. En la parábola del sembrador podemos ver una ilustración clara de cómo el enemigo trabaja en aquellos que están recibiendo esa semilla de la palabra, que es la palabra que se siembra, con el objetivo de que no se arraigue y sigan en una vida pecaminosa. Sí, cuando le dan una palabra a uno, Él se la roba. Si uno no está Exacto. apercibido de lo que le están diciendo y el significado de esa palabra, vea, viene el enemigo y nos las va a robar. El enemigo siempre atacará el lugar donde se siembra una semilla. Pero cuando esa palabra entra en tu corazón y que esté bien abonada con la fe y regado con esa comunión que usted tiene que tener con el Señor, va a ser esa semilla eficaz y traerá frutos en abundancia, como lo dice la palabra, ya que como espada es eficaz, porque transforma y cambia absolutamente todo lo que toca. La misión de la palabra es penetrar y partir, de manera que debe llegar a nuestra vida con poder para que invada todo y absolutamente nuestro ser. Para que esto pase, no basta con solo leerla, sino que debes estudiarla, escudriñarla, memorizarla, analizarla y sobre todo aplicarla a tu vida. Esto es lo más importante. La verdad es que la palabra no puede penetrar a partir en nuestra vida si la mantenemos cerrada o solo para usarla de vez en cuando, una vez a la semana, o en el peor de los casos solo cuando la necesitamos. O lo peor de lo peor, cuando vamos a la iglesia. La palabra nos habla de que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo dice en Hebreos 4:12. Estos pensamientos son diferentes, ya que son lógicos. Jesús dijo que los pensamientos de nuestro corazón es de donde salen las malas obras, donde dice que ahí se gestan las guerras, los homicidios.
Y que es lo que verdaderamente contamina al hombre, lo que hay dentro de nosotros. Exactamente. Vea lo que nos dice Jeremías 17:9. Voy a leerle aquí. Primero lo vamos a buscar, ¿verdad? Es lo importante. Jeremías, aquí está Jeremías. No se me esconda. Aquí está, Jeremías 17:9. Vea qué tremendo lo que es escudriñar, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y nos hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Cuando la espada, que es la palabra de Dios, penetra en el corazón, hace que éste discierne lo que tiene dentro y lo pone, vea, hermano y amigo, lo pone al descubierto. Vea qué tremendo lo que nos dice. Vamos a ir aquí a Marcos 4. Vamos a ir a Marcos 4, del 22 al 23, dice. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido, que no haya de salir a la luz, hermano. Oiga, si alguno tiene oídos para oír, oiga, todos sabemos que ya que lo hemos vivido. Es que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y es lo que nos lleva a un verdadero arrepentimiento por nuestras obras pecaminosas, por nuestro mal caminar. Esta es la explicación de por qué la palabra de Dios es comparada con una arma cortante de dos filos. Debemos comprender el significado espiritual que tiene esta espada de la que habla las escrituras en el libro de Hechos, que corta en ambos lados. Cuando hablamos de las promesas de bendición que el Señor establece en su palabra para nuestras vidas, estas bendiciones que anhelamos recibir, que muchas veces a veces no comprendemos por qué llegan, o solemos no reconocer que todas estas promesas de Dios tienen una condición, amigo y amiga, que Así es. Estaba viendo aquí, dice que no hay nada oculto, no hay nada, no hay secretos para Dios. no hay. ¿Y qué tendemos nosotros? Encubrir el pecado, mantenerlo, queriendo mantenerlo oculto, creemos mantenerlo O nos oculto. escondemos ¿Sí? a hacer lo malo creyendo que la gente nos está viendo, pero el principal nos está Es Dios. viendo. Entonces Dios. no encubramos nuestro pecado, confesemos nuestro pecado delante de Dios Así y es. Él dice la palabra que nos perdonará. En este pasaje leamos en Filipenses 4:13, dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo que todos lo conocemos y que lo decimos muy seguidamente, ¿verdad? En este pasaje podemos leer una de las promesas que establece el Señor, que estamos diciendo allí, que somos fuertes siempre, que no existe nada que haga que bajemos los brazos, que a pesar de las circunstancias siempre nos mantendremos fuertes y vamos a superarlas, que todo lo puedo hacer porque he recibido a Jesús como mi Señor y mi Salvador. No. Dice que todo esto será cuando yo permanezca en Cristo o cuando sea fiel y obediente a la palabra de Dios, o quizá cuando haga su perfecta voluntad. ¿Cómo tenemos que someternos a Dios? Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Sí. No es así que recibí al Señor y sigo haciendo mi vida como la tenía. Tiene que dar frutos. Exactamente. Al inicio, tiene que dar frutos. Y permitirle a esta espada que penetre profundamente, que corte, que enseñe, que forme, que instruya, y el Espíritu Santo hará la obra transformadora en nosotros. Eso es como ya para ir finalizando, como una anécdota que cuenta la gente, ¿verdad? Que dice que llegó Jesús y estaba tocando la puerta y que le dice la persona, sí, pase.
y se sentó Jesús en la sala y Mm. ella toda feliz porque Jesús había llegado a su Ajá. casa. Pero entonces le dice Jesús, ¿me deja ir a su cuarto? Y ella le dice, no. Y me deja ir a la bodega y no. Es lo mismo, la palabra, tenemos que dejar entrar a Jesús que se adueñe de nuestra vida Así es, para poder dar frutos. Porque exactamente. no es solo decir una oración y no, es hacer la oración de aceptar a Cristo en nuestra vida y seguirlo, tomar la cruz y seguirlo. Y esa cruz no crea que es solo problemas, no, porque si algo tenemos garantizado es que Él va delante de nosotros Amén, así y Él es. quita Así absolutamente es, todo lo así que es. pueda estorbar nuestro proceso en la santificación y en la búsqueda de ella. Exacto. Así es que no tenemos que tenerle secretos a Dios, no tenemos que tener reservados ciertas áreas de nuestra alma, ciertas áreas de nuestra vida, como que yo me la juego, como dice mucha gente. No, yo en ese campo No, yo puedo y no. El Señor quiere tener el control, quiere que nosotros entreguemos nuestra vida, así como el Señor entregó la vida por nosotros. Él entregó toda su sangre, él no se reservó algo, no escatimó a su propio hijo, ni Jesús escatimó su propia vida. Él menospreció el oprobio, lo rechazaron, lo vituperaron, lo azotaron. Renunció a todo el reino Ajá. y se hizo hombre. Exacto, se humilló, dice la palabra, se humilló, pero luego el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Aleluya. Y eso es lo que nos espera a nosotros, Así es. porque el Señor nos promete vida abundante, nos promete ayudar siempre, Él es nuestro ayudador. Vida eterna. Sí, exacto. Él es nuestro ayudador, es nuestro consolador, Él es nuestra fortaleza. Así es que en Él lo tenemos todo, siempre y cuando caminemos de la mano con Él, obedeciendo la palabra de Dios, haciendo de nuestra vida y de nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo y permitiendo que la palabra de Dios penetre, porque es viva, que corta, que penetre, que parta el alma nuestra, que entre ahí a lo profundo de nosotros, que vaya hasta las coyunturas, como dice ese versículo, hasta los tuétanos, que discierna los pensamientos y las intenciones, porque qué intenciones tenemos para con Jesús. Ahí Pedro cuando dice, la gente dijo, varones, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con la decisión que tomamos? ¿Qué vamos a hacer cuando recibimos a Cristo? ¿Vamos a seguir con nuestra vida insípida y ahí como queremos, viviendo como hemos querido y nos ha dado un fruto totalmente nefasto? Porque dice la palabra que a los hombres nos parece derecho un camino, pero al final es un camino de muerte. Así es. Queremos hacer una oración por usted. Si nos está sintonizando por primera vez o ya es conocedor o está dentro de los caminos de Dios y no vacilemos, tomemos esa espada que es la palabra de Dios, que sale primero de la boca de Dios para darle un filo, pero que tiene que depositarse en ti y en mí para poderle dar ese segundo filo, para que pueda ser productiva en nuestra vida cada vez que la lancemos. Y yo te doy un consejo, nunca tomes la palabra de Dios para maldecir a otras personas, porque se te va a devolver, te va a devolver. Hermana Yadira, si nos dirige una oración para los hermanos que nos están viendo. Dice la palabra que leímos ahora, si alguno tiene oídos, que oiga. Y si has escuchado esta palabra, y si has estado como aquellas personas, aquella multitud que estuvo cuando Pedro predicó, ¿qué haremos? Pues yo te digo que demos el primer paso, da el primer paso, abre tu corazón al Señor, recíbelo en tu vida y camina. Y eso es lo que yo te invito hoy, que abras tu corazón, dile, Señor Jesús, yo hoy reconozco por tu palabra, esa palabra que ha sido como espada de doble filo, que ha entrado a mi corazón y que ha llegado a lo profundo de mi alma, y me he dado cuenta que mi alma está enferma, que mi alma está viciada de pecado, que he hecho tantas cosas ofendiendo a Dios que necesito a Jesús.
Necesito de esa sangre. Dile, yo necesito, Señor, de la sangre de Cristo. Hoy reconozco que esa sangre fue vertida por Jesús por mis pecados. Y hoy me arrepiento, Padre, de haber pecado contra ti, pero hoy recibo la sangre del nuevo pacto. Hoy entro al nuevo pacto que es Jesucristo en mi vida y la entrego a Él en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús hoy comienza una nueva etapa de tu vida. Si permites que la palabra, que el Espíritu Santo de Dios llegue a tu corazón y has hecho esta oración con el deseo de tu corazón de ser transformado, el Señor lo va a hacer, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia. Él mostró su misericordia en la cruz del Calvario. Él te perdonó en la cruz del Calvario y ese perdón estaba ahí como un regalo y hoy te lo has apropiado en el nombre de Jesús. Y toda iniquidad y todo trasfondo de tu vida, hoy en el nombre de Jesucristo, ha sido tirado por el Señor al fondo del mar. Y no se acuerda, pero nosotros debemos de recordarlo para glorificar a Dios, para saber que tenemos que seguirle, para entender en nuestro corazón que necesitamos diariamente de Jesús, diariamente del Espíritu Santo, diariamente de esa palabra que es viva y que es eficaz y que es más cortante que espada de doble filo. Y hoy ha entrado a tu corazón, ha traspasado tu corazón, tu alma, ha discernido pensamientos y las intenciones que tenías. Y si tenías una intención de que voy a jugar con esto a ver qué pasa, tómalo en serio, porque el Señor, la decisión que tomamos, la toma demasiado en serio en el nombre de Jesús. Y si estabas apartado, recuerda al hijo pródigo, quería comer las algarrobas de los chanchos porque se fue de la casa, pero el padre esperaba su regreso y cuando llegó maloliente, todo sucio, lleno de vicios y de pecado que él fue y se gastó el dinero de la herencia. ¿Qué hizo el Padre? Lo que hace el Padre hoy, si vienes y te reconcilias con Él, llega y corre a ti, se guinda de tu cuello y te besa así como estás. Así es que no tengan miedo, ni pienses, es que Dios ya no me va a recibir. Si hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón, si hay una necesidad profunda de Dios y de la palabra, vuelve a Él, dobla tus rodillas y clama con todo el corazón. Y dice la palabra que el que clama a Él, Él le responde y lo recibe de nuevo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermana Yadira, por esa poderosa siempre oración. Usted, si es la primera vez que reconoce que hay un Dios todopoderoso, te damos la bienvenida a la familia, eres nuestro hermano. Estamos para servirte en este canal, nos puedes enviar tus mensajes por WhatsApp. Aquí abajo va a aparecer nuestro número de WhatsApp donde nos puedes hacer cualquier consulta y nosotros, siempre y cuando sepamos la respuesta, dirigidos por el Espíritu Santo, te la vamos a dar con todo amor y esto, el que tenga oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Es una espada, amigo y hermano que nos estás viendo, es una espada que penetra hasta lo más profundo y que conoce absolutamente todo lo que hemos pasado, todo lo que fuimos, lo que estamos pensando hacer en el futuro. Amén. Porque los seres humanos somos muy atrevidos a pensar qué vamos a hacer mañana, pero de ahí no nos podemos jactar de eso, dice el Señor en su palabra, porque primeramente todos los días traen su propio afán. Es distinto, hoy mañana queremos una cosa, pasado mañana otra, ¿sí? Y muy importante, como yo lo decía en un mensaje que lo hemos pasado por aquí, que se llama, búscalo aquí en YouTube, en nuestro canal, el mensaje se llama Si Dios quiere, porque todo tiene que ser dentro de la voluntad y dentro de lo que Dios ya estableció. Amén, así para es. todos nosotros. Te bendecimos y hermana Yadira, nuevamente muchas gracias por venir al programa. Esperamos vernos pronto nuevamente. Si Dios quiere. Si Dios porque quiere. la vida está en las manos de Dios. Nosotros no sabemos si vamos a estar mañana
Y si estamos mañana, pues nos veremos en un nuevo programa Así de es. vida eterna. Así es. Dios te bendiga y como lo dijo mi hermana Yadira, nos vemos en otro programa de vida eterna. Bendiciones. Dios, gracias.